Gloria sea al Señor. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Amén. ¿Quién vino a tener un encuentro con el Señor? Amén. ¿Quién vino a tener un encuentro con el Señor? Amén. Oh. Hoy es un día de gloria y de poder. El Señor es maravilloso. Amén. ¿Quién cree que el Señor es maravilloso? Amén. Yo lo creo. El Señor hace cosas hermosas. Hoy, jueves de recarga. Y una palabra que le pido al Señor toque sus corazones, ha tocado el mío. Tiempo donde he escuchado a muchas personas hablar de lo que el Señor les ha quitado. Amén. ¿Se escucha mejor? Amén. Y ha hablado de lo que el Señor les ha dado. Cuando el Señor te quita algo, es porque tiene algo mucho más grande para ti. Amén. Pero también entendemos que todos los que tenemos propósito en el Señor, el enemigo va a querer robarnos lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas personas aquí creen que el enemigo les ha quitado cosas valiosas en su vida? Les tengo una buena noticia. Dile al que está a tu lado, hay buena noticia. En el Señor todo es recuperable. Amén. En el Señor todo es recuperable, mis amados hermanos. Y por eso, hoy en este jueves de recarga, el Señor me entregó una palabra para compartirla con todos ustedes, para darles ánimo y que puedan entender que en el Señor todo lo perdido es recuperable. Amén. Por eso esa palabra la titulé así. En el Señor todo es recuperable. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Dile al que está a tu lado, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Muchas veces acontecen situaciones en nuestra vida y no entendemos qué está pasando. Decimos, bueno, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, Señor, pero ¿por qué a mí o por qué esta situación? Yo quiero decirte que el Señor es bueno y sabe lo que hace. Pero ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero entregarte esta palabra, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que ministres el corazón de cada hermano aquí presente, que seas tú, Señor, llenando sus vidas, que acelere los pasos, Padre, de aquellos que vienen en camino, para que puedan escucharte, Señor. Padre, que cada uno de los hermanos aquí presentes pueda sentir el toque de tu Espíritu Santo, llenando sus corazones, y que hoy salgan transformados, Padre, edificados y llenos de tu presencia. Que toda la gloria y toda la honra sea enteramente para ti. Y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste. Primera de Samuel, el último capítulo de Primera de Samuel. Vamos a ver, ¿cuál es? El 30. Ay, santo Cristo. Esa Biblia suya está casi perfecta. El penúltimo capítulo, perdón. Capítulo 30 del libro de Samuel. Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día de Amalek había invadido. Me perdí en esta palabra. ¿Qué
pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Ha llorado usted alguna vez hasta quedar sin fuerzas? Por ahí dicen que no, otros dicen que sí. ¿Usted se imagina el dolor tan grande de una persona para llorar hasta perder todas sus fuerzas para seguir llorando? Una vez alguien me dijo, pastor, es que ya no tengo lágrimas. Las he derramado todas. ¿Ha derramado usted todas sus lágrimas alguna vez? ¿Por algo, por alguien? ¿Por un ser amado? Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, no es Abatar, cuidado, Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Dile al que está a tu lado, no te canses. Sigue adelante. No te canses. Lo llevó pues, verso 16. Vamos al verso 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó. Todo lo recuperó. No importa dónde el enemigo te haya atacado. No importa lo que el enemigo te haya quitado. No importa lo que hayas perdido. Yo no sé qué te ha robado a ti el enemigo o en qué circunstancias te ha atacado, pero hoy te digo, todo lo recuperarás. Amén. Todo lo recuperarás. Amén. No sé si en tu economía te ha atacado el enemigo.
No sé si el enemigo ha querido robarte tu familia, ha querido robarte a tus hijos, ha querido robarse su finanza, tus proyectos. Pero en el Señor hoy te digo, todo es recuperable. Amén. En el nombre de Jesús. Ay, no lo creyeron. Amén. Lo voy a repetir otra vez. Todo en Jesús es recuperable. Amén. Amén. Había un territorio, hacer un poquito de historia para que puedan entender esta palabra. Había un territorio llamado Negev, el cual era muy grande y se extendía desde la tierra de los filisteos hasta la tierra de Israel. Era un pedazo del Negev, estaba en Israel, y otro pedazo del Negev estaba en la tierra de los filisteos. O sea, era como la frontera de Panamá y Costa Rica. ¿Sí? Hay un gran territorio que tiene un solo nombre, Paso Canoa, y abarca los dos territorios. Cuando Saúl es tocado por el espíritu de envidia, de odio hacia David porque había sido ungido, empieza una persecución para matarle. David había vencido a aquel hombre portentoso al cual todo el ejército de Israel le tenía miedo. Y cuando David vence a aquel paladín justiciero llamado Goliat y regresa nuevamente al territorio, entra con Saúl. Y se acuerdan que entonces las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a los 1000, pero David mató a los 10,000. Y esto despertó en Saúl odio. Entonces, David ya había conformado un pequeño ejército de 600 hombres. David sus 600, así que no los 300, los 600, él doblaba. Pero eran poderosos. Pero cuando Saúl comienza a perseguirlo, David va y se refugia en el Negev del lado de los filisteos, en Siclar, en un poblado llamado Siclar. Y se refugia allí con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas, con todo su ejército y la familia de todo su ejército. Y se refugian ahí y comienzan a hacer una vida en el Negev, del lado de los filisteos, en ese territorio denominado Siclar. Diga conmigo Siclar. Amén. De pronto los filisteos tienen una guerra con otra nación. Y David, en agradecimiento, porque el rey de los filisteos les había permitido quedarse allí en paz. Y David, en agradecimiento, dice: vamos a pelear al lado del rey de los filisteos. Y toma a todos sus hombres, a sus hombres poderosos de guerra, a todo su ejército, y se va al campo de batalla donde están los filisteos con su rey. Y se le presenta: rey, aquí estamos, vamos a pelear contigo. Y al rey este asunto le pareció bien. David ha estado viviendo en el territorio, en nuestro territorio, en Siclar. No hemos tenido contienda, más bien está defendiendo la frontera. Está bien. Pero todos los capitanes del ejército de los filisteos se le acercan al rey y le dicen: rey, no nos parece justo que David pelee al lado de nosotros. Sabemos que hasta este momento ha sido un buen hombre, no se ha metido con nosotros, pero no me parece, porque recuerda que fue él quien le dio muerte a nuestro paladín y nos avergonzó. Fue este quien nos persiguió, el que provocó que el ejército de Israel nos persiguiera. Él
Ese chiquitico con una piedra mató a nuestro gigante. Y si tú le permites que pelee al lado de nosotros, tal vez cuando estemos en medio de la batalla se devuelva en contra nuestra con nuestros enemigos. Wow. Y el rey, me imagino, se rascó la cabeza y dijo, tiene sentido. Y agarra a David y le dice, David, ¿sabe qué? Agradezco tu gesto. Agradezco tu buena voluntad de querer pelear con tus 600 a mi lado. Pero te voy a pedir que mejor te vayas a tu casa. Esta pelea no es tuya. No te permito que pelees a mi lado. Y David toma sus 600 y se devuelve. Se va. Cuando llega a Siclar, se encuentra con que la ciudad que él estaba habitando había sido devastada, que sus casas habían sido saqueadas, quemadas, que se habían llevado todo lo valioso y más doloroso aún, se habían llevado a su familia, se habían llevado a los hijos, a las hijas, se habían llevado todo lo que ellos querían, a sus seres queridos, desde el menor hasta el mayor, dice la palabra. Y aquellos hombres entran en lloro por angustia y sufrimiento. Lo que quiero decirte con todo esto, dile al que está a tu lado, ten cuidado. De pelear una batalla que no es tuya. Y por salir a pelear una batalla que no es tuya, en donde no fuiste convocado, donde no fuiste llamado, y te enfoques en querer pelear algo que no te pertenece, vayas a perder lo que realmente tiene valor para ti. ¿Cuántas veces nos enfocamos en nuestra vida en asuntos que no nos atañen? Y terminamos desgastándonos y perdiendo lo que valioso es para nosotros o lo que ya Dios nos entregó. Yo estaba leyendo esta palabra esta tarde y decía, Señor, wow. No pelees, dile al que está a tu lado, no pelees las batallas ajenas. Pelea tus propias batallas. ¿Saben que hay mucha gente que es buena para dar consejos, verdad? Hoy en día lo podemos ver en las redes sociales. ¿Sabes cuántas personas hoy en día están haciendo esos TikTok y cosas y tienen millones de seguidores y dan consejos? Te puedo decir que debes hacer esto y debes hacer lo otro. Y tienen la vida hecha cuadritos. Se han ocupado tanto de las cosas de otros que se han olvidado de su propia vida. Santo Dios. Cuando David se le presentó en la línea de batalla al rey de los filisteos, el rey le dijo, ¿y quién te llamó? Los comandantes le dijeron, no te queremos aquí. Porque muchas veces tenemos las mejores intenciones. Pero con las intenciones para ayudar a otros, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Y somos llamados a levantar los brazos de otros. Somos llamados a entregar nuestra vida, pero también a resguardar lo que el Señor nos entregó. ¿Alguna vez el enemigo ha intentado realmente quitarte a tu familia? ¿Ha intentado quitarte lo que más amas en la vida? No me responda, ¿qué es lo que más amas hoy? ¿Qué es lo que más amas hoy?
Sus hijos. Les leí el pensamiento. ¿Sabes qué? Muchos decimos así. Mis hijos. ¿Pero te ocupas realmente? ¿Nos ocupamos realmente de nuestros hijos? Tu esposa, tu esposo, ¿te ocupas realmente de tu esposo? ¿De tu esposa? ¿Realmente? Sí, claro que sí. Pastor, yo trabajo todo el día para darle todo y que no le falte nada. Les falta tú. Les falta tú. ¿Cuántas veces descuidas tu matrimonio creyendo que estás dándolo todo y no lo estás dando nada? En cada consejería matrimonial nos encontramos, mi esposa y yo, de que el protagonista es el dedo. Ella. Es que ella. Es que él, es que él. Pocas son las parejas que nos dicen, pastor, es que nosotros tenemos que corregir. Son pocos porque siempre es que ella es así, es que ella es asado, es que ella. Y ella es él. Y los dos. Son los dos. Peleando peleas que no te corresponden. Pierdes la vida. Cuando David llegó a esa ciudad, a su ciudad, aquella que estaba edificando, se encuentra con que los amalecitas aprovecharon el momento de que él había dejado y había descuidado su casa. Había dejado solo lo que más amaba. Sus guerreros estaban con él. Y habían saqueado su ciudad y sus hijos. ¿Sabes cuántos niños jóvenes hoy están siendo víctimas de abuso sexual, de droga, del internet? Porque los han dejado solos. A salir a pelear otras batallas. ¿Sabes cuántos han sido víctimas? Porque los guerreros que deberían estar allí cuidándolos salieron a pelear otras batallas. Los amalecitas aprovecharon el momento. Porque ¿sabes qué? Amalek, en la palabra de Dios, siempre ha perseguido al pueblo de Israel. Amalek representa el enemigo. Amalek es el enemigo de todo aquel seguidor de Cristo. Y el enemigo está al acecho de cuando tú descuidas tu matrimonio, de cuando tú descuidas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, para entrar a la ciudad y aprovecharse, para saquearla, para vandalizarla. Ay, pastor, usted sí es exagerado. El mundo está al acecho de tus hijos, de tu vida, de tu matrimonio, de todo lo valioso que tienes. Nosotros como esposos muchas veces nos confiamos. No, mi esposa está en la iglesia, mi esposa va a la iglesia. Mi esposa es una mujer temerosa de Dios. Y entonces se nos olvidan los detalles. Se nos olvida el beso de la mañana. Se nos olvida el detallito de la noche. Y siempre va a estar Amalek ahí con el caramelo, con el chocolate y con el mensaje. Siempre va a estar Amalek ahí. Y al revés igual. Porque muchas mujeres, entonces ahorita veo las caras, ¿no? Ustedes también. A nosotros también nos gustan las flores. A mí me gustan los chocolates. ¿A qué hombre no le gusta que le digan, mi amor, estás muy hermoso, qué bien te ves? Nosotros también necesitamos cariño. Esposa, no se hagan las locas. No, es que él nunca me trae flores. ¿Y tú le has dado flores? ¿Tú le has dejado una notica, mi amor, te amo?
Tú estás pendiente de llamarlo, de prepararle llevarle la comida a la cama. A los hijos. Estás pendiente antes de irte a dormir, pasar por el cuarto, darle un beso, un abrazo, decirle que te amo. Amalek está al acecho. Dile que está a tu lado. Cuídate de Amalek. Cuídate de Amalek. Santo Cristo, Señor. Amén. Amén, amén. El enemigo va a querer robarse todo lo que amamos. David se fue a la guerra de esos filisteos y descuidó lo más valioso. Ni siquiera fue bienvenido. Dejó a su familia para ir a proteger a otro. Mucho cuidado con enfocarte en una batalla que no es tuya. Y entonces aquellos hombres, guerreros, empezaron a reclamarle a David: si tú no nos hubieras llevado a esa batalla, aunque esos amalecitas hubieran llegado, nosotros hubiésemos estado aquí para defenderlo. Y entonces dice que todos lloraron amargamente. Ya lloraron de dolor hasta que agotaron sus fuerzas. Pero querían apedrearlo. ¿Saben qué? Estos hombres estaban buscando un culpable. Si nos hubiésemos quedado aquí, David, habríamos defendido a nuestras familias. Muchos hombres y mujeres dicen así después que pasan las tragedias familiares. Si tan solo hubiera sido más detallista, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo, ya es tarde. O hacen como ellos, buscan un culpable. Fue culpa de ella, fue culpa de él, fue culpa de la vecina. La culpa es tuya, dile que está a tu lado, la culpa es tuya. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia, pero recuerde esto, cómo empezamos. Pero Dios es bueno y Él siempre sabe lo que hace. Dice la palabra que estos guerreros valientes eran los 600 de David, se enfrentaban con gigantes. Se había corrido el rumor de que no había ejército que pudiera hacerle frente a los 600 de David. Yo creo que por eso el rey de los filisteos dijo: vamos a dejar a David ahí tranquilito. No nos vamos a meter con él mejor. Nosotros somos 7,000, pero mejor lo dejamos ahí porque no vamos a correr riesgo. Yo me imagino que fue por eso. Porque se había corrido el rumor de que eran aguerridos, eran valientes. Eran increíbles. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron por su familia porque la amaban. Ellos eran unos fieros guerreros, pero también eran capaces de quebrantar su corazón. ¿Saben cuántos hombres y mujeres se dan de duro y no derraman una lágrima? Estos hombres eran fieros, pero también tenían un corazón de carne. También eran sensibles al amor. Por eso lloraron hasta el cansancio, por lo que amaban. Hay gente que aunque dice que ama no puede llorar, porque tienen el corazón endurecido. Estos hombres, sin embargo, se quebrantaron, lloraron. Y yo digo: wow, qué tremendo, unos guerreros, porque dice la palabra que todos gritaron, alzaron sus voces y lloraron, hasta que no tuvieron más fuerza para llorar. Santo. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste con lágrimas en tus ojos por tus hijos, por tus padres, por tus seres queridos? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por aquello que amabas?
¿Cuándo fue la última vez que clamaste de rodillas a Dios por un ser querido? Por un milagro del cielo para algo que amabas. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por aquello que perdiste? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste por aquello que no has podido recuperar? Dice la palabra que estos hombres lloraron 5 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, despiértate. Dice que hasta que perdieron las fuerzas. Hasta que perdieron las fuerzas. No sé si se acuerdan a Jacob. Jacob peleó con un ángel por una bendición. Y dice la palabra que peleó un ratito. Hasta que rayó el aura. Hasta que rayó el alba. Hasta el amanecer. O sea que Jacob peleó toda la noche. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste toda una noche clamándole a Dios por aquello que amas? ¿Cuándo fue la última vez que te madrugaste orando por ese sueño que hay en tu corazón? Por aquello que crees que el enemigo te robó. Porque ¿saben qué? La gente dice, pastor, estoy orando. Yo todos los días oro. Pero a lo mejor si uno pudiera tener un ojito mágico, uno lo ve orar. Ay, Señor, acuérdate de lo que... Ya. Señor, está anotado aquí. Ahí lo dejo. ¿Cuándo fue la última vez que agendaste una noche de oración con el Señor por algo que amas? No la vigilia de la iglesia. Una vigilia, un encuentro personal. Tú y el Señor. Tú y el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste hasta quedar sin fuerzas? El otro día me decía alguien, pastor, pero 4 canciones los domingos, así como que... Si fuera por mí, que fueran 10. Porque cuando yo adoro al Señor, cuando levanto mis brazos, cuando canto, yo me conecto con Dios. El Espíritu Santo empieza a moverse, hay algo. Pero hay gente que usted la ve, la primera canción levanta los brazos así. La segunda ya va así, la tercera está así. Adorar al Señor hasta que se acaben tus fuerzas. Orar hasta que se acaben tus fuerzas. Todo lo que en intimidad le pidas al Señor con fervor, con lágrimas, Él te lo entregará en público. Amén. Cuando tú entras en intimidad con el Señor, tú y el Señor, el humillado será exaltado. Y es una palabra que utilizamos cuando alguien es maltratado, cuando alguien lo menosprecian. Y entonces, no, el humillado será exaltado. Sí, pero también cuando usted se humilla delante de la presencia de Dios, Él te exalta. Cuando tú te humillas en intimidad solo, sin que nadie te ve. Porque ¿de qué te vale venir a la iglesia cuando está lleno? Y ¡ay, Señor! Y en tu casa eres frío, como un témpano de hielo. El Señor quiere la intimidad contigo, tú y Él, donde nadie te ve. Porque ¿sabes qué? Que todo lo que hagas en lo secreto, el Señor entonces te exaltará en público. Entonces toda la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Y aquello que le has estado pidiendo al Señor, por tus hijos, por tu familia, por tu finanza, por tu matrimonio, lo que hayas estado pidiendo en lo secreto, el Señor desatará bendiciones en público y todos sabrán que fue Dios quien te dio la gloria. Señor, la gloria es para Dios. Verso 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Quién no se va a angustiar? Los 600 hombres querían apedrear a David.
Y David entonces agarró la onda. ¿Se acuerdan? El saquito todavía tenía el zurrón. Le quedaban 4 piedras. ¿Cuántas agarró para David? ¿Quién se acuerda cuántas piedras recogió para David? Para Goliat, perdón. ¿Cuántas piedras cogió? 5 piedritas tenía en el zurrón. Había usado una sola, le quedaban 4. Él pudo haberle dicho, el primero que se atreve, acuérdense con lo que le dice a Goliat. Pero no, la palabra no dice eso. ¿Saben qué hizo? Él se fue a la presencia del Señor. David se fue a la presencia del Señor. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Amén. Se fortaleció en Jehová. Mientras todos se amargaban, David buscaba a Dios. Mientras todos se angustiaban, David buscaba a Dios. Mientras todos estaban preocupados, David se fortalecía en Jehová su Dios. Y eso es lo que gloria sea al Señor. Y cuando nosotros estamos en angustia, lo que debemos hacer es fortalecernos en el Señor. Porque muchas veces hay una angustia, hay una situación, ¿y qué hacemos? Lo más fácil, el matrimonio está en conflicto, nos divorciamos. Tenemos problemas económicos, nos vamos, huimos. Porque eso te ha enseñado el mundo, a ser escapista. Quieres escaparte del problema, no le quieres dar el frente. Aquel hermano al que le debe, hágale frente. No, no le atiendo la llamada. No, prefiero dejar de ir a la iglesia para no pagar. Dele la cara, hermano, mire, yo afronte, fortalezcas en el Señor. ¿Saben qué? Y les da risa. Pero no nos atrevemos a afrontar los problemas porque no confiamos en ese Dios todopoderoso que predicamos y oímos cada domingo, cada jueves, cada martes. Porque tenemos que creer en el Señor. Ahora estábamos adorando aquí y el Señor trajo una idea a mi cabeza. Mire, nosotros tenemos que creer que el Señor nos va a levantar, que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a exaltar, que es Él el que hace el milagro, que no es la fuerza humana. Y esto lo voy a decir porque me lo trajo el Señor a mi mente. En mis momentos de angustia en esta tierra de Panamá, cuando llegué junto a mi familia, y lamentándolo mucho, no teníamos el apoyo de la iglesia en Venezuela. Nos dijeron, quieren ir a hacer la obra, vayan, pero no hay recursos. Y tuvimos una situación apretada económica. Estábamos en angustia. Y empezamos a levantar la iglesia. Y mi esposa y yo, junto con un grupo de hermanos, levantábamos ofrenda de un alfolí. Pero la iglesia era en mi casa. El alfolí estaba en mi casa. Y todo lo que se recogía, poco o mucho, lo contabilizábamos, lo poníamos en un cuaderno y iba a una caja. Y muchas veces en mi nevera no había para sustentar a mi familia. Y ahí estaba ese dinero. Pero para mí era sagrado. Y hoy el Señor me lo trajo a memoria. No sé por qué o a quién le tengo que decir esto. Pero me decía el Señor allí mientras alabábamos: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Porque para mí siempre lo del Señor ha sido sagrado. Y muchas veces mi esposa me dijo, y yo le decía, mi amor, eso es de Dios. El Señor no va. Y ella decía, sí, mi amor. Y ella me fortalecía a mí, yo la fortalecía a ella. ¿Y sabes qué? El Señor nos exaltó. El Señor nos proveyó. El Señor nunca nos desamparó.
si en lo poco le eres fiel al Señor, en lo mucho te pondrá. Y serle fiel al Señor es desde todo, es desde darle gracias. En la mañana cuando te levantas, al decirle, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por esto que estoy comiendo. Gracias por mis zapatos. Gracias por mi vestimenta. Gracias, Señor. Porque es necesario serle fiel a Dios. Amén. Santo. Así que mientras todos se quejaban, David estaba fortaleciéndose en el Señor. Mientras todos estaban ahí abrumados, ¿y ahora qué hacemos? David estaba buscando la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que vas a ver su mano poderosa. Es donde vas a ver la respuesta a tu favor. Es en la presencia del Señor donde vas a tener ideas creativas para salir adelante. Pastor, ¿qué hago? Habla con Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho qué debes hacer? Te ha entregado la idea, te ha entregado el proyecto, te ha entregado tu sueño. Y tú todavía no lo ejecutas porque estás pensando en la estabilidad del hombre. Si tú no confías a ciegas en el Señor, Él no te va a poder exaltar. No sé a quién le estoy hablando. Santo Señor, gloria a Él. Cuando estás en la presencia de Dios, no solamente sales consolado, sales fortalecido, sales ungido. Y esa unción que cae sobre ti cuando sales de la presencia de Dios es la que habilita lo sobrenatural para concederte los milagros. Es la que habilita lo sobrenatural para que puedas entender el propósito que Dios tiene para contigo. Mientras todos estaban llorando, David se fortalecía en Jehová su Dios. Esta es la diferencia entre aquellos que tienen a Cristo en su corazón y los que no. Que cuando llegan al problema los enfrentan con valentía porque saben que están tomados de la mano del Todopoderoso. Amén. Santo. Cuando tienes problemas, ¿a quién buscas? La respuesta es obvia en una iglesia. Cuando tienes problemas, ¿a quién buscas? A Dios. ¿Realmente buscas a Dios? ¿O estás buscando al hombre? ¿Realmente buscas a Dios? ¿O estás esperando que venga alguien y te dé un consejo de qué debes hacer cuando ya Dios te dijo qué debes hacer? Cuando estás buscando la seguridad de una cuenta bancaria y ya Dios te dijo que te olvides de eso porque Él tiene cosas mucho más grandes de las que tú te imaginas. Decía mi esposa en estos días hablando conmigo y con otra persona. ¿Sabes qué? No nos podemos enfocar siempre en el dinero. Enfócate en aquello que es importante, tu familia, las cosas que te dan estabilidad, tranquilidad. El dinero va a llegar por añadidura. El Señor no te va a desamparar. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Pero no pierdas tu enfoque. No pelees una batalla que haga perder tu casa. Enfócate. Santo Dios. Cuando tienes problemas, lo primero que debemos hacer es salir corriendo a los brazos del Todopoderoso. El que puede entregarnos la solución y la victoria a todos nuestros problemas. El que puede recuperar todo lo que hemos perdido. Se llama Jesucristo. No hay nadie más que pueda devolverte lo que el enemigo te ha robado. La gloria sea al Señor. Cuando buscamos en el Señor, Él nos da la victoria. Y la Biblia dice que todo lo que perdieron lo recuperó David. Él fue a la presencia del Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Él no fue directamente al sacerdote a pedirle un consejo. Abiatar era un sacerdote reconocido en aquella época.
Un hombre que tenía conexión con Dios. Sin embargo, David no buscó el consejo de Abiatar. No buscó el consejo ni siquiera de sus 600 guerreros que estaban en amargura de alma. Porque todos estaban angustiados y le hubieran dicho, no podemos. Ellos son 3,000 amalecitas. Nosotros solo 600. Y Abiatar, a pesar de que tenía la conexión con Dios, no estaba padeciendo lo que el corazón de David. Entonces, en aquella época, en el Antiguo Testamento, se buscaba la presencia de diferentes maneras para oír la voz de Dios. Y una era el efod, en donde había una respuesta positiva o negativa. Y David le dice a Abiatar, te ruego me acerques el efod. No le dijo, ¿qué me dice Dios? Y él mismo le consultó a Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo perseguir a estos merodeadores que han saqueado mi casa, se han llevado a mi familia? Si los persigo, los alcanzaré. Y Dios le contestó de una manera tangible, que no quedara dudas. Ciertamente los alcanzarás. Y ciertamente recuperarás todo. Amén. Cuando usted está con Dios, no hay nadie que pueda hacerle frente. En ese momento todos querían apedrearlo. Decían que él era el culpable de lo que estaba pasando. Y era verdad. David fue el que los llevó a pelear una batalla que no les correspondía. Era verdad. Pero yo pregunto, ¿quién de ustedes no se ha equivocado alguna vez? ¿Quién de ustedes no le ha fallado a su familia? ¿Quién de ustedes no ha cometido una locura y de repente pues perdieron alguna situación? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Culpaban a David, fuiste tú. Pero yo creo que todos en algún momento le hemos fallado a nuestros seres queridos. ¿Quién no? Pero te recuerdo que Jesús vino a perdonarnos. Él dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nuestros pecados. Jesucristo vino a reivindicarnos, a redimirnos, a perdonarnos, a decirnos, no importa si caíste, levántate. Ven, hijo, yo te perdono. No importa. No importa si tú fallaste. Levanta tu rostro y busca a Jesús. Señor, perdóname, me equivoqué. Le fallé al pueblo. Le fallé a mis hijos, le fallé, ¿qué hago? Quiero, Señor, buscar nuevamente una oportunidad. ¿Sabes cuántas mujeres por orgullo han cerrado la puerta a la felicidad matrimonial? Por orgullosas, por no perdonar. Y después pasan toda la vida con una pareja y otra intentando buscar la felicidad que ya tenían. Solo por ser orgullosa y no decir, te perdono, vamos a intentarlo de nuevo. ¿O cuántos hombres? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Por no perdonarse. Ya Cristo nos perdonó. Ya Cristo dio su vida por nosotros. Si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? Amén. Dile al que está a tu lado, hermano, te perdono. Tú puedes clamar a Dios pidiéndole cada día que te perdone y que te ayude de manera sobrenatural a corregir, a cambiar tu vida. ¿Y sabe qué? Él te va a abrazar y te va a ayudar. Él te va a abrazar y te va a dar dirección para que tú encuentres el camino. Él te dará dirección y contestará tu clamor. No sé qué le estás pidiendo al Señor hoy, pero el Señor va a contestar. David buscó la dirección de Dios
El verso 8 dice, y aún en contra de los pronósticos, ¿verdad? Que eran 600 hombres contra 3,000, Dios le dijo, ve, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El pronóstico humano era contrario. Eran muy pocos hombres para pelear con todos los amalecitas. Pero Dios no se equivoca. Y si Dios te dijo, ve, emprende, haz lo que te dije, renuncia, porque te tengo algo grande. Atrévete, métete en el crédito. No, pastor, mis números no cuadran con ese crédito. Es que yo quiero que no cuadren, para que cuando lleguen los recursos, tú entiendas que no fuiste tú. Entiendas que fui yo. Porque nuestra lógica humana siempre está buscando. Como dice por ahí, más vale pájaro hermano que 100 volando. Y Dios le dice, suelta eso. Suelta eso, que yo tengo más para ti. ¿Saben por qué vives limitado? Porque no le has creído a Dios. ¿Saben por qué vives en escasez? Porque no le has creído a Dios. ¿Saben por qué sigues viviendo en un cuarto? Porque no le has creído a Dios. Porque Dios tiene cosas grandes para ti, pero tienes que arriesgarte. Tienes que creerle. Pastor, pero ¿cómo hago eso? Créele. No va a ser fácil. No, no va a ser fácil. El Señor te va a probar. Pero al final te dará la victoria. Amén. Dice la palabra que David llegó con sus hombres y encontró esparcidos a los amalecitas haciendo fiesta. Estaban comiendo y bebiendo, celebrando el botín que le habían quitado a los filisteos y a los de Judá. David no solamente iba a recuperar lo que había perdido él, sino que también le iba a quedar el botín que ellos ya le habían quitado a los filisteos. Porque Dios tiene cosas mucho más grandes de las que tú imaginas. Amén. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que pelearon todo ese día y hasta la tarde del día siguiente. No fue fácil. Por eso el Señor te dice, no va a ser fácil. La conquista no va a ser fácil. No es que vas a llegar y basta ahí. David tuvo que pelear 2 días. 2 días. Peleando a espada. Sin descansar. Para ti no va a ser fácil el proyecto que el Señor te dijo que tenías que emprender. Tal vez los primeros días va a ser duro. Tal vez te van a mover, quítese de ahí, que nadie la va a dejar poner ahí. ¿Y quién te dijo que te vas a poder meter en ese negocio? Apártese por un lado. Pero usted manténgase. Usted dé el paso de fe. Usted créale al Señor. Y al final verás la victoria. Y vas a recuperar todo lo que el enemigo te ha quitado. El Señor tiene cosas grandes para ti, pero debes creerle. Tú debes creerle al Señor. Santo Dios. Santo eres, Señor. Tú puedes clamar a Dios pidiéndole que te perdone. Tú puedes clamar a Dios que te ponga en un lugar diferente, que te dé recursos, que cambie tu vida. Pero todo va a depender de tu actitud. Todo va a depender de tu actitud. David tenía en contra ese ejército. ¿Cómo hizo él para convencerlos después de que querían apedrearlo? Fortalecido en el Señor. La palabra no nos explica qué le dijo David. La palabra no dice que David llegó y se sentó con ellos. Miren, ¿qué Dios me dijo? No. Solo nos dice que David entró a la presencia del Señor, se fortalecía en el Señor. Porque cuando usted ora, cuando usted clama en intimidad, el Señor se encarga de moldear los corazones. El Señor se va encargando de buscar la llave para abrir las puertas. El Señor se encarga de ir limpiando para que cuando tú llegues pases. El Señor va a abrir camino delante de ti sin que tú tengas esfuerzo. ¿Sabes qué? Tú solamente entras a la presencia del Señor, créele y Él va a
abrir las puertas delante de ti. Oh, santo. David se levantó y se fue con sus hombres y recuperó todo lo que había sido robado y aún más. David se fortaleció y creyó. David le entregó la victoria al Señor y él le devolvió todo lo que el enemigo le había quitado. Recuperó a su familia y dice la palabra que todo, no hubo cosa ni pequeña ni grande que no recuperara. Que recuperaron a sus hijas, a sus hijos, a todos sanos y salvos. Que no había ninguno que hubiera perecido. Porque el Señor no va a dejar que tú pierdas lo que ya Él te ha entregado. Aunque el enemigo te lo quiera arrebatar, la Biblia dice que en Jesucristo eres más que vencedor. Ah, santo. Y no sé lo que el enemigo te ha querido quitar. No sé lo que te ha querido robar. Pero sí te puedo decir que si tú le crees al Señor, si tú confías en Él y entras en su presencia, todo lo que te han arrebatado, el Señor te lo va a devolver. Quiero que te pongas de pie. Levántate y entra en la presencia de Jehová, porque Él te dará la conquista de todo aquello que el enemigo te ha querido robar. Yo quiero que me acompañe la alabanza. ¿Sabes qué tienes que tener? Un encuentro con Dios. Lo único que necesitas es un encuentro con el Señor, para que Él te dé dirección en lo que tienes que hacer. Santo Padre, alaban al Señor, alábenlo. Comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Vamos, díganlo todos juntos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Tenemos que entrar en comunión con el Señor. Pedirle que nos dé dirección. Decirle, Señor, todo lo que el enemigo me ha arrebatado, quiero recuperarlo. En tu fuerza, no en las mías, Señor. Padre, permite que pueda recuperar a mis hijos. Permite que pueda recuperar mi matrimonio. Mi comunión contigo, Señor. Permíteme recuperar esos sueños que un día tuve, Padre. Entrégale tu corazón al Señor y dile, Señor, quiero recuperar lo perdido. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Pero tenemos que estar en comunión. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar
pedimos, Señor, que restaures nuestra vida. Que todo lo que el enemigo nos haya arrebatado, seas tú, Señor, devolviéndolo. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados.